A los imperios no los derriba nadie, se pudren por dentro, se caen solos. Rodolfo Walsh. Acompáñenos en la aventura de los errores pasados para descubrir que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren muy bien. Hemos llegado con la entrega número 84 de este podcast. Luego de mucho tiempo, por fin vamos a hablar de este personaje del que ya habíamos dicho que íbamos a hablar, pero que por una u otra razón no lo habíamos hecho, llamado Federico Barbarroja. Como ya sabrán, yo soy Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, incluso TikTok como épocas.épicas.podcast. Y pues este capítulo es especial porque vamos a tener aquí a varios invitados. No son personas de otro podcast, sino son acá nuestros amigos y personas que conocemos que quisieron integrarse esta vez. Entonces aquí les presentamos a Brenda, a Eric y a Alex. Mucho gusto, ¿qué tal? Y pues bueno, ya dadas nuestras pequeñas presentaciones, ahora vamos a ir al tema en sí. Sobre este señor. Bueno, su nombre completo era Federico I de Hohenstaufen, o Friedrich en alemán, aunque pasó a la historia por su apodo de Barbarroja, por su, válgame, prominente barba que era roja, ¿no? Nació en el año de 1112 y pues no se sabe el lugar exacto, solo que fue cerca de la ciudad de Ravensburg, en la actual Alemania. Era hijo de Federico II de Hohenstaufen, duque de Suabia, y de Judith. ¿Sí, Suabia? Dijiste Suabia. Suabia. Okay. Y Judith de Baviera. Y su padre era sobrino del emperador Conrado III, quien en su lecho de muerte recomendó a los príncipes alemanes que pues eligieran a Federico para la corona de en ese entonces Germania y también para el trono del Imperio Bizantino, del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, la razón por la que Federico es el primero y también es el Federico II es porque Federico II era el Federico II de Alemania. Federico I vendría siendo Federico III de Alemania y Federico I del Sacro Imperio Romano Germánico. Es un desmadre con esto de los títulos, pero lo vamos a aclarar aquí para que no haya confusiones de por qué si en el futuro lo refuerzo como tercero o primero. Es un desmadre de títulos de nobiliario. Y con la muerte de su padre en 1147, él obtuvo el trono de Germania como Federico III, como acabo de mencionar. Y 5 años después, en 1152, fue elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras la muerte de Conrado III, aunque no fue coronado como tal en ese momento. Y bueno, ahí para seguir hablando de las cosas políticas de este señor, pues era hijo de un llamado Gibelino y una güelfa, tan feo como suena, que sí, porque sí, tantito peor y se suena otra cosa, ¿eh? Exacto. Era era el candidato ideal, ¿no? Para terminar con los conflictos, ¿no? Como siempre, el heredero de dos personas distintas era de dos diferentes casas. Ajá. Ya saben cómo se las gastan en estas cosas. Por lo tanto, pues sus primeros años estuvieron destinados a resolver estos conflictos entre estos dos bandos. Los güelfos y los gibelinos eran facciones que apoyaban a distintas casas. Los güelfos a los de Bavaria y los gibelinos a los de Hohenstaufen. Durante la llamada querella de las investiduras fue una disputa entre el papa y el emperador por quién era pues la máxima autoridad en Europa, ¿no? Este imperio aún quería seguir estando por encima de la religión y pues obviamente ya sabemos que ahí que querían ellos estar por encima de todos los demás, ¿no? Así que los güelfos dieron su apoyo al pontificado y los gibelinos le dieron el apoyo a su imperio, ¿no? Así que a fin de alcanzar la paz entre estos dos, Federico I, que bueno, Barbarroja prácticamente cedió el ducado de Sajonia a su primo Enrique el León, que era el duque de Baviera y era el más poderoso de los jefes de esa facción, y le confió la dirección de las campañas contra Polonia, que era en la expansión, eran las que estaban haciendo una expansión de Alemania hacia el este. ¿Todo queda entre familia? Sí, prácticamente. Y pues ya sabe, como siempre, Polonia, que es como el saco de boxeo del resto del continente, ya que todo el mundo la ha invadido en algún momento. Pero bueno, Barbarroja creció escuchando las leyendas de valentía y heroísmo narradas de la vieja Europa.
por todos aquellos que regresaban de la primera cruzada, hablando de las victorias cristianas, cubriendo de gloria la conquista de Jerusalén y de la lucha contra los infieles. Ya saben, vanagloriando la violencia, algo que Hollywood copió muy bien. Pues aún hoy en día no importa que mueran, pero como ahorita con el conflicto ahí de Rusia y Ucrania, ¿no? Es que ellos son rubios, son cristianos, ellos sí importan. Pero que sin duda omitían las barbaridades que cometieron los cruzados. La victoria llegó el 15 de julio de 1099 y se comprueba que acabaron con la vida de decenas de miles de civiles musulmanes y judíos. Y como siempre, ¿no? Los judíos siendo arrasados por los distintos bandos, ¿no? Todos han sido conquistados a lo largo de las épocas por griegos, romanos, mongoles. ¿Qué más se me ocurre? Pues prácticamente cualquiera de sus vecinos por ahí, los egipcios. Los han ido a matar o los han matado por una u otra razón. Pues ahora sí que conquistados y todos, pero nunca derrocados, ¿no? Siempre han estado. Pues ahí siguen muchas de esas civilizaciones que los conquistaban en su momento ya ni siquiera existen hoy día, pero ellos con siguen apoyo allí. Internacional, pero siguen ahí. Sí, aún. Sí, O sea, al es menos. que acuerde que ahorita Israel es como el BFF de Estados Unidos. Uh-huh. Y aparte Israel odia a todo el Medio Oriente porque es judío y no musulmán, aparte. Parece que nunca va a terminar las disputas por creencias religiosas, ¿no? Como Eso podemos no. ver. Y bueno, ya para el 1147 es que combatió junto a su tío abuelo, Conrado III, en la Segunda Cruzada. En ese momento ya era rey, pero fue una campaña desastrosa en la que diferencias entre la vertiente alemana y el ejército cruzado, que ciertamente pues eran muy indisciplinados y pues eran ávidos para enriquecerse sin importar lo que tuvieran que hacer, mientras que el imperio bizantino causaba la muerte de miles de soldados sin ración. Al parecer, el emperador de Bizancio, llamado Manuel I Comneno, mantuvo enfrentamientos con los germanos, intentando que estos no dejaran un camino lleno de saqueos, no solo económicos, sino pues como bestias en celo y también dañando a mujeres en todo su camino a Tierra Santa. O sea, sé que por ambas partes no se irían jodidos sin joderse, ¿no? Entonces, ahora sí que si tú me jodes a mí, yo te jodo a ti. Pues de manera metafórica y de manera literal, porque ya sabes, ¿sí? Quieren ir violando, así que si no jodo me jodan, así que pues hay que algo joder, ¿no? tranquilo, es un desmadre. Además hay que recordar que todo este ejército pues era gente ahí, no eran soldados ni gente con un poco de honor, ¿no? Como dirían en ese tiempo. Muchos de ellos eran exconvictos o gente que le dijeron, no, o sea, te van a perdonar tus pecados. Y si el que le querían perdonar los pecados era un depravado sexual, pues obviamente sabemos a qué iba a ir a la guerra, ¿no? No, y luego acuérdense otra cosa, muchos de estos soldados, otra cosa que pasaba con los ejércitos medievales de la época, es que los levantaban y era casi de que les carecían un chingo de estandarización y de entrenamiento, porque muchas veces eran era gente a la que le decían, ocupamos soldados, cada casa tiene que mandar un hombre y pues háganle como quieran, tienen que pagar por su propio armamento porque el Estado no va a pagar por ello. Queremos que vayan a morir, pero no les vamos a dar las armas para que lo hagan. Sí. Van a tener el honor de ser recordados como héroes, ¿verdad? Vivan todo por su patria. Prácticamente. Uh-huh. Barbarroja, por su parte, los consideró como traidores, citando la siguiente frase de una de nuestras fuentes: oh, qué asquerosa traición la de esos malvados quienes esperaban que los liberáramos mientras no ponían obstáculos, prácticamente insalvables en camino. Nos cobraban sumas considerables por sus provisiones. Nuestros hambrientos hombres solían verse obligados a procurarse su subsistencia a la fuerza cuando no contaban con el dinero para pagarla. Esta situación ocasionó luchas mortales y finalmente llegamos a Asia Menor con muchas carencias y profundamente desazonados. O sea, se le quiere echar la culpa al Imperio Bizantino porque no le daba todo lo que él quería. Y pues ahí también el Barbarroja, ¿no? Que tan chido, a ver por qué no le pagaba a sus hombres y les daba de comer. Qué pequeña frase. Así que... qué pequeña frase. Pues ya ves, así decían frase, pero ahora se aventaban todo un discurso. Frase de la Biblia. Ándale.
prácticamente. Y bueno, esta fue la primera cruzada que pues no tuvo resultados y pues no fue la última en no tenerlos, porque cabe señalar que participó también este señor Barbarroja en la tercera cruzada, que hablamos también un poco más adelante. Con todo, y aunque los cristianos se retiraron como perdedores a Europa después de no haber logrado tomar ciudades clave para los cristianos, como era el caso de Damasco, Federico empezó a tener fama mayor como guerrero y líder. Así lo afirma el divulgador histórico Michael Rank en su obra de las cruzadas y los soldados de la cruz. Él nos menciona que Federico sorprendió gratamente por su gran arrojo y sus habilidades de líder natural, las que moldearon su imagen como rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano. Federico contaba con una extraña combinación de cualidades que lo hacían parecer como una especie de superhumano ante sus contemporáneos, dice este experto. Pues de entrada dicen que el tipo era muy alto para la época, así que me imagino que eso tiene algo que ver. Bueno, para obtener finalmente el título de emperador, necesitaba que lo coronara el Papa, porque en esa época eso se hacía, el Papa tenía que coronar al emperador. Durante la Dieta de Constanza en 1153, prometió ayudar al Papa Eugenio III a sofocar la rebelión de la gente de Roma, que habían expulsado al Papa y se declararon como un municipio libre. Fue como Barbarroja entró con su ejército en Italia en 1154, donde recibió la corona del reino lombardo, en la ciudad de Pavia, y al año siguiente fue coronado en Roma, ahora sí como el legítimo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque ya no fue por Eugenio III, sino por el Papa Adriano IV. Ahí a cada rato estaban cambiando de papas en ese tiempo, por cierto. Pues yo creo que eran las primeras víctimas, ¿no? De todas estas guerras y cómo entre ellos mismos también se tiraban para derrocarse entre ellos. Asesinaron al Papa, elijan uno nuevo. Casi como la revolución. Sí, ándale. Sí, me imagino que ser Papa era una tarea algo complicada, ¿no? En aquellas épocas. No, pues sí, mantenerte ahí estaba complicado. No solo era mantenerte ahí de tus contrincantes religiosos, sino que estaba inmiscuida ahí aún más la política, ¿no? Prácticamente si te salías de que tu casa noble cayera en desgracia y tú eras el Papa, pues aún así caías con ellos, porque ahora sí que ya no tenías el respaldo político, ¿no? Pues es que al final eran lo mismo, ¿no? Políticos y así que poderosos religiosos acababan en lo mismo, pues. Sí, diario andaban inmiscuyendo sus narices en todo lo que pasaba ahí en cualquier territorio, ¿no? Y luego no faltaba que algún rey no se hartara también del Papa y quisiera invadirlo. Pasó múltiples veces. Los austriacos invadieron el papado, los franceses, los españoles. Todo el mundo fue ese que se le quiso hacer de tos al Papa por X o Y razón. Sí. Y bueno, continuando, como otro dato, se divorció de su primera esposa y en 1156 es que se casó con Beatriz de Borgoña, que era hija y heredera del conde de Borgoña, con quien tuvo 8 hijos. Sin embargo, su matrimonio no le dio el reconocimiento que él esperaba, así que fue en contra de las ciudades italianas, que estaban más interesadas pues ya hacer su confederación libre que ya ser parte del imperio, ¿no? Y esto era porque como otros en el poder, pues se pueden imaginar su idea, que era restaurar la gloria del Imperio Romano, y yendo en contra del Papa, que antes lo había coronado, para así tener también las ciudades de Italia, ¿no? Pues ya saben, es un caso de morder la mano que te alimenta, ¿no? O sea, este tipo me coronó como emperador, así que lo voy a joder por razones, ¿no? Sí, bien random el tipo. Pero bueno, así fue que él tomó la segunda mejor opción que a él le parecía: ir a la guerra y someterlos a la fuerza. Un clásico, ya saben, muy estadounidense de ellos, aunque eso fue hace casi 1000 años. Pero bueno, las ciudades de la región de Lombardía se aliaron y buscaron la protección del Papa, el cual tenía sus propias ambiciones territoriales, como siempre. Ahora, brevemente mencionaremos sobre los antipapas, que era cuando había este problema de quién sería el representante católico, pues intereses políticos. Era el año de 1159, Alejandro III se supone que fue elegido, pero era de la idea de que el emperador y los reyes deben inclinarse a la autoridad de la iglesia.
Así que Barbarroja apoyó a Víctor IV y a Pascal II, este último de 1164, y así es que fue excomulgado. Pero pues no importaba tanto, ¿no? Al menos a la gente poderosa los excomulgaban y les volvían a dar la comunión rápidamente si se ponían otra vez de buenas con el Papa. Con el Papa, ¿no? Sí, o sea, la sed de poder tanto a los poderosos religiosos, pues era así como de, si siguen al pie de la letra lo que ellos querían, pues ahora sí que ya les prometían, no te vas a ir al cielo. Pero ahora sí que la historia marcó otra cosa, ¿no? Ajá, me intentaste matar, pero como somos migis otra vez, voy a fingir que otra vez puedes ir al cielo, al igual son que intereses, yo. Utilizaban el cielo como interés. Pues que utilizaban el cielo como un interés, ¿no? Ya saben, la famosa escalera al cielo, como dirán por ahí. Sí, cada quien usaba cuando quería, y como dice, igual que ahora, ¿no? Traen el Jesús o la Biblia en la boca, pero pues nada más para lo que les conviene, ¿no? Pues es que es como la canción de Depeche Mode, ¿no? La de Personal Jesus. Uh-huh. Y bueno, para continuar citando, él comenzó entonces la etapa más sangrienta de las campañas en Italia. En Milán, que era la urbe más poderosa de Lombardía, fue sitiada y destruida por las fuerzas imperiales en 1162. El resto de las ciudades entonces se organizó en una confederación de ciudades libres llamada la Liga Lombarda. Esta resistió los ataques de las tropas de Barbarroja e incluso reconstruyó Milán. Estas ciudades italianas, en su momento divididas y enemistadas, ahora se ven unidas para derrotar a un enemigo común. Algo que ya se había escuchado tantas veces en la historia, que sabemos que en vista de un enemigo mayor, pues las disputas quedarán de lado. Incluso, pues entre esta Italia dividida, en aquellos años unas sí se unieron en contra de Barbarroja, ¿no? Pues sí, porque por ejemplo, en aquella época, solo para nombrar algunos, y pues, estoy seguro de que no son todos porque había un chingo, pues estaba el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles, el Reino de Sicilia, la República de Venecia, la República de Florencia, y Venecia también era, creo que también era la República. Creo que también era la República de Florencia. Pero que eran todas estas pequeñas ciudades, no eran ni siquiera reinos, eran como ciudades-estado. O sea, cada ciudad individual tenía su gobierno. No, Venecia era ducado. ¿Venecia era ducado? Tenían el duce aparte. No, pero sí era la República de Venecia. El duce era el nombre del líder, pero era la República de Venecia. Me han estafado. Bueno, según ellos eran república, pero pues igual que hoy en día, ¿no? Está entre comillas. O sea, realmente nunca la democracia era opcional. Era opcional. Sí, ya esa se la pasaban por donde quisieran y se la toman en serio, bueno, si no también. Si hoy día se supone que hay elecciones, imagínate en la Edad Media. Pero bueno, tras atacar la ciudad de Leonina en Roma en el año 1167, entre 1167 y 1168, pudo instalar uno de sus antipapas, al llamado Pascual III, en la poderosa sede. La Liga Lombarda, formada por las ciudades de Milán, que ya les mencioné algunas, te voy a mencionar más, y va a sonar como pasta, va a sonar como ingredientes de una pasta, pero son nombres de ciudades. Las ciudades de Milán, Parma, Padua, Verona, Piacenza, Bolonia, Cremona, Mantua, Bérgamo y Breccia, y quedó constituida en 1167. Reconoció al Papa Alejandro III como su líder por encima de Pascal. ¿Pascal o Pascual? Bueno, vamos a decir Pascual. Creo que era Pascal. Allá arriba creo que se me fue una U. Vamos a decir Pascal. Así fue durante los siguientes 7 años. La Liga reconstruyó Milán, edificó la ciudad fortificada de Alessandria y organizó un sistema federal de administración. Y sí, es Alessandria, porque no pueden ser originales. Tienen que copiar la ciudad de Egipto, ¿no? La de Alejandría, pero que es Alessandria. Sí, yo creo que el copyright se originó a partir de ahí, ¿no? Pues díganle a los gringos, o no les han avisado del copyright. Pues pregunten, los que empezaron los que eran los criminales de copyright originales eran precisamente los romanos, ¿no? Ah, sí, ellos también. Todo viene de ahí. Cuando la civilización romana hizo mucho copy-paste de los griegos, por ejemplo, muchos de los dioses eran básicamente copias. Júpiter era Zeus, Marte era Ares, Minerva, la que tenemos ahí la estatua aquí en Guadalajara, ella es Atenea. Minerva es solo el nombre que le dieron los romanos. Sí, desde ahí empezó el plagio. Como el Dr. Simi, lo mismo pero más barato.
pero más barato. Ándale. En este caso, pues es un rebranding, ¿no? Como lo que hacen las marcas. Oye, pero es lo mismo, sí, pero tiene otro nombre, como el Nito, ¿no? Sigue siendo lo mismo, pero es Nito, no eres Nito. No, pero ahora es políticamente correcto. Ajá, ándale, así lo hicieron los romanos. Y bueno, ya para la quinta y última campaña que hizo Barbarroja ahí, que fue de 1174 a 1176, terminó con su derrota en Legnano por parte de la Liga Lombarda. Así que Barbarroja, de hecho, tenía en mente a alguien que consideraba un gran aliado de su primo, ya saben, Enrique León. En esa época les encantaba este tipo de nombres, ¿no? Pero este señor le dijo que no a Barbarroja y lo dejó a su suerte para la guerra que pues Barbarroja prácticamente creó nomás porque sí. Ya para 1177 se decidió a ir por la diplomacia y firmó la paz en Venecia y dijo que ahora sí reconocía al Papa Alejandro III. También tuvo que acceder a las demandas lombardas de autonomía, aunque manteniendo la soberanía del imperio sobre las ciudades. Federico hizo de Polonia un estado tributario, como tanta gente ha hecho ya en la historia. Uh-huh. Eso sí digo, Napoleón también lo hizo, a final de cuentas. Uh-huh. Bueno, un estado tributario del Sacro Imperio. Elevó a Bohemia al rango de reino y convirtió el margraviato de Austria en un ducado independiente de carácter hereditario. De vuelta en Alemania, Barbarroja tuvo que lidiar con la traición del llamado Enrique el León. Aunque este había ayudado a expandir las fronteras, como ya se mencionó antes, este lo abandonó en Italia, así que Federico no se lo iba a perdonar. El poder de Enrique ya era bastante considerable y amenazaba al propio emperador, por lo tanto Barbarroja resolvió arrastrarlo a Inglaterra, lejos de sus tierras y de su fortuna. Era poco el daño que este podía causar. Básicamente, como no lo puede matar porque era nobleza, lo mandó tan lejos, a un lugar tan lejos, que cualquier influencia que pudiera tener era nula, porque ya saben, en aquella época no existía el celular. Ajá. Pues ya miles de kilómetros, pues imagínense, si quería seguirse contactando para seguir conspirando en contra de Barbarroja, pues estaba más cañón, ¿no? Ahora sí que situaciones desesperadas, soluciones. Así que ya pues sí, prácticamente como no quería matarlo porque pues a final de cuentas era su primo y como siempre pensando en el futuro de que se podrían contentar después y le podría servir de alguna manera. No, y que lo exilió, ¿no? Y que mandara a ejecutar a la realeza era algo como súper tabú, era como de este güey mandó a matar a alguien así, me van a ver mal, ¿no? Sí, fue hasta que llegaron los franceses que ya les valió y hasta ya se les pasó la mano ahí matando gente. Sí, ¿no? Pero eso fue como 500 años después. Sí. Pero bueno, ya en 1180 fue que puso fin a esta lucha con... ¿Qué pasó? Que tenían como esas normas, ¿no? De que no podían derramar sangre dentro del imperio. Que fueran entre parientes. Era más bien entre parientes, había cierto tabú en matar a gente de la nobleza. O sea, se podías más bien mandar a ejecutar a un cabrón en la calle nomás porque sí, pero a la nobleza no, porque era como... Sí, o sea, también dependía de qué tipo de traición hayas hecho, ¿no? Porque creo que sí se llegó a pasar que mandaron ejecutar a nobles, así fuera el primo. Bueno, también por eso hacían eso de estarse ahí mezclando entre ellos, ¿no? Porque siempre seguían exigiendo la lealtad y que, mira, este es mi primo, sobrino en segundo rango, entonces como seguían estando ahí emparentados todos, ¿no? Sí. Pero pues las complicaciones de ese tiempo, ¿no? En ese sentido. Ya, bueno, también dependía de la falta. Por ejemplo, ahorita acordándome de, si no recuerdo mal, una sobrina y una hija del llamado Felipe el Hermoso, eso ya es para finales de 1300. Bueno, este rey es el que mandó disolver a los cruzados definitivamente y los mandó matar a los templarios, que diga. Entonces se supone que su sobrina o su prima, bueno, dos parientes de él, ya no me acuerdo. Total que las descubrieron que tenían amantes. Entonces a los amantes sí los mandaron matar, pero como ellas eran princesas, nada más las exiliaron el resto de su vida en una torre. Y bueno, pues no las mató, pero igual pues las dejó ahí a su suerte. Creo que
sí la seguían manteniendo, pero pues ya no pudieron volver a salir de ahí y creo que murieron poco después. Entonces, pues tenían, ¿no?, sus agujeros legales, ¿no? Para aún así matarlos. O como le hacían los otomanos, que cuando llegaba el nuevo sultán encerraban al anterior y no lo dejaban salir. No, hablando de este parentesco que tenían todas las casas reales, incluso ya para principios del siglo XX, me imagino que ahí todavía en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el llamado zar Nicolás de Rusia, sí, él estaba casado con una mujer alemana, con una princesa alemana. Esta princesa alemana era su prima. Era su prima segunda. Era, ¿no?, su prima segunda. Al mismo tiempo, el zar Nicolás de Rusia estaba, creo que era como el nieto o ahijado de la reina de Inglaterra de la época. O sea, todo mundo está emparentado ahí en las familias reales. Incluso ya en pleno siglo XX, que se supone que ya fue cuando le empezaron a parar, ¿no? Bueno, eso nos hacen creer. Es lo que nos hacen creer, pero bueno. Y bueno, ya en 1180 es que ya puso fin a la guerra que estaba ahí en su propio territorio, que era contra los guelfos. Y tras la rebelión de este señor Enrique León, pues sin embargo su vida en guerra nunca terminó, ya que después inició la Tercera Cruzada en el 1189, y al año siguiente, después de ceder el gobierno del imperio a su hijo Enrique VI, partió hacia Asia Menor, y esto fue por la muerte de Alejandro II, de este papa, ya que llegó el nuevo papa llamado Gregorio VIII, quien estaba más preocupado por Saladino, así que pues proclamó una nueva guerra contra los musulmanes, ¿no? Y ahí la obsesión de ponerles a toda su descendencia el mismo nombre, ¿no? Por aquello, yo creo, sí, ¿qué onda? Por si no era mío, que fuera mi tocayo. Sí, para empezar les encantaba el nombre de Enrique, ¿no? En todos lados. El Enrique lo encuentras en todos lados, igual que el Felipe. Ajá. De hecho, hablando de esa obsesión con las descendencias, esa es otra cosa que se la puedes echar en contra de los romanos, ya que ellos fueron los que empezaron con ese trend. E incluso para todas las chicas que nos puedan escuchar, que no creo que sean muchas, muchos de los nombres de mujeres que conocemos hoy día no empezaron como nombres de mujeres, sino que eran la forma femenina del nombre de un padre, ya que en aquella época las hijas las llamaban como el padre. Por ejemplo, Laura no empezó como el nombre femenino original, el nombre original es Lauro. Sí. Y de ahí, y si un Lauro tenía hijas, pues todos se iban a llamar Lauras. Sí, nada más era Laura la mayor, Laura la mediana, Laura la menor, y si había más hijos, pues ya ahora sí les ponían por números. Bien originales. Pero ya continuando con el tema, esto es debido a que ya que en 1187, unos años después del último verdadero rey cristiano en Tierra Santa, al menos que se quedó manifestado, cuando en 1187 el líder musulmán y sultán de Egipto, el famoso Saladino, conquistó Acre y Jerusalén. Esto fue considerado una grave ofensa por parte del Papa, así que Federico tomó la cruz el día 27 de marzo de 1188, a los ya sorprendentes 60 años de edad. O sea, ya el señor ya tenía que tomar su cocol, pero ahí andaba, según él, queriendo ir a la guerra, necesitando un año más para alistarse. Estos datos son del divulgador histórico Michael Rank. El anciano llamó además a los nobles y soldados de sus territorios a armarse y partir a Tierra Santa, pidiendo que se tendría que pagar sus propios gastos y cargar con dinero suficiente para sustentarse por al menos 2 años. Y esto es lo que yo les había dicho. No era ni siquiera como que hubiera un ejército ahí ya a la mano, un ejército, como le decían, ya armado como hoy en día. Ajá, un ejército que ya está allí esperando, sino que no, en ese momento no, ocupamos un ejército, díganle a todos los güeyes que puedan levantar un arma que vayan y compren una y que se lleven feria porque no tenemos para darles y que se van a tener que mantener ellos por 2 años. Sí, prácticamente tienes que pagar por tu posible muerte, ¿no? Y bueno, para dejar de debajo de la alfombra estas anteriores disputas, Federico prefirió ir de nuevo pues a esta guerra proclamada. Se puso al mando de la cruzada, de la cual también estaba Ricardo I de Inglaterra, conocido como Corazón de León, y Felipe II de Francia. Aproximadamente eran 13,000 germanos que siguieron a Barbarroja en su viaje a Tierra Santa,
el cual inició en 23 de abril de 1189. Y al menos de Felipe II no sabemos si tenía algún sobrenombre mamalón como Barbarroja o Corazón de León. Al menos yo no recuerdo haber leído que tuvo un apodo así él. Creo que le pusieron un apodo, pero para hacerlo menos, le decían como la oveja o algo así. Porque como era muy cauteloso el tipo. No, y como era enemigo de Ricardo, que era el león, y como creo que según yo nunca le ganó una batalla a Ricardo, entonces le decían la oveja o algo así, como una criatura de presa, ¿no? Para hacerlo menos que pues no daba la talla según ellos. Aunque también dice la leyenda, y de hecho se habló un poquito en el episodio de Ricardo. La leyenda dice que Ricardo y Felipe II eran amantes. Ahora, si eso es cierto, no sabemos. Eso es simplemente como una especie de teléfono descompuesto medieval. Ajá. O como se sabe que tal vez Ricardo, sí, como se pensaba que tal vez él sí era gay, pero pues que él fuera gay no significa que los tipos a su alrededor también lo fueran, ¿no? O sea, ser gay no se puede contagiar, que yo sepa, no es una enfermedad. Sí, yo pienso que está en estas historias locas de que desde siempre han estado, ¿no? Los llamados bromances que luego la gente los transgiversa, pero ellos ni siquiera eran amigos, se llevaban de la patada, ellos estaban peleando. Siempre estuvieron peleados por disputas territoriales y desmadre y medio, por gloria en las cruzadas y demás. Nunca se llevaron bien, así que más bien yo creo que quien inventó esto fue como una especie de Fugoshi medieval que quería ver un fanfic medio mal hecho. Sí, como no había Wattpad en ese tiempo para que sacara sus historias extrañas, eran chismes que luego pasaban a... Tal vez sí pasó, mi amiga me contó que su amigo que fue a la guerra, que tenía un primo que estuvo ahí y así. Y dijo que vio a Ricardo y que dice que vio a Ricardo y a Felipe besándose. Oye, pero que tu primo no era un soldado raza, ¿cómo fue que vio a los dos generales uno de los dos generales más grandes? No, pues no sé. Eso cuenta. Y como dice Diana, como en aquella época no existía Wattpad, no tiene ningún lugar para forzar sus memes feos. O Facebook, ¿no? Pero bueno, pasó fácilmente por Hungría, donde el emperador fue recibido por el rey Bela, o es Bella, no sé. Pues no sé, según yo es Bela III. Bela III. Este ejército llegó a territorio bizantino, donde según un acuerdo firmado en Nuremberg, estos debían ser provistos de guías, provisiones, transportes, o sea, de todo, ¿no? O sea, básicamente les tenían que dar todo. ¿Por qué? Porque sí, así digo yo. Sí. Para continuar su camino, pero el emperador bizantino no estaba preparado para recibir este ejército. Además, el emperador de Constantinopla, que en ese entonces era Isaac II, tenía miedo de que Barbarroja había llegado para quitarle el trono. Así que en un giro de los acontecimientos decidió aliarse con Saladino, porque estaba más enojado y asustado de Barbarroja, así que les bloqueó el camino, algo que obviamente no le ayuda al resto de los embajadores. El ejército imperial comenzó así a cometer actos de pillaje, capturando ciudades y fortalezas y tomando lo que pudieran ocupar. O sea, se le salió el tiro por la culata al tal Isaac. Sí, no le salió como esperaba, ¿no? De ponerse con sus moños y dejarlos pasar. De hecho, cumplían con todo un perfil de piratas, ¿no? Tenían todas las características. Sí, pero eran como piratas en tierra. Ajá. De hecho, dato curioso acerca de eso, los que serían como los piratas de la época, bueno, ya habían pasado varios cientos de años de todos modos, lo eran los vikingos, que literalmente vikingos se puede traducir como pirata o corsario. Pues apenas había pasado como 100 años o menos. Por recuerde que el último reino tal cual vikingo sin ser... Fue Islandia, ¿no? Sí, fue antes de los 1100. Ya después fue cuando llegaron los nuevos reyes que ya eran cristianos y ya querían acabar con el paganismo que tenían antes, ¿no? Sí, donde sí son los reinos daneses y allá en Noruega. Aún para la primera cruzada creo que aún había reinos vikingos como tal que creían en los dioses nórdicos. Incluso los bizantinos les sabía mucho que ellos reclutaban gente de allá para su ejército.
Porque bueno, ¿por qué no? Porque siempre puedes tener más vikingos en tu ejército, ¿no? Ajá, así es como llegaron luego a Rusia y fundaron Rusia y bueno, esa es otra historia. De hecho, los vikingos estuvieron en todos lados. Sí. En Francia, la parte norte de Inglaterra, la parte norte de Francia se le era el reino de los normandos, Ajá. que no eran sino vikingos, en el que los franceses, en lugar de meterse en primero, dijeron, ok, les vamos a dar las tierras del norte de Francia, ahí hacen ustedes su reino y su desmadre, pero nos van a tener que proteger de Inglaterra, de los ingleses. Y dijeron, ok, yeah. Y en un giro muy inesperado de los eventos en aquella época, porque no recuerdo más o menos en qué año fue esto, los normandos, que eran franceses, conquistaron Inglaterra. Y siglos después, los ingleses regresaron a conquistar Francia. Así que se conquistaron entre ellos mismos. Cosas de la vida, ¿no? Nunca sabrás cuándo tu nieto va a reconquistar a tu sobrino. O tu tataranieto, ¿no? Ajá. Sí, como que no les gustaban los ingleses. Bueno, ahora por eso es que también los ingleses y los franceses siempre han estado ahí en disputas. Ahorita fingen ser amigos, pero ya se verán. Cuando ocurra la Tercera Guerra Mundial, otra vez se van a estar ahí dando de palazos. Pues ni tanto. La enemistad de Francia e Inglaterra duró como hasta 1800, pero ya después de la Primera Guerra Mundial, ya para la época de la Primera Guerra Mundial ya eran bien miguis. Pero no era por otra razón, porque básicamente Francia está en camino a Inglaterra, y si quieres llegar a Inglaterra tienes que pasar por Francia. Y porque odiaban más a los alemanes. Pero continuando ya con el tema, porque no sé si fuimos aquí en una vertiente. Bueno, la verdadera razón de todo esto pues era el ego y el poder, ¿no? Igual de lo que estábamos hablando. Y pues no lo veíamos venir. Los dos se consideraban como legítimos sucesores del Imperio Romano, y ciertamente pues ambos gobernaban en territorios que fueron romanos y creen estar por encima de los otros reyes. Y ciertamente este señor Isaac II estaba molesto de ver a Federico frente a la Tercera Cruzada. Así que al final Isaac II ya por fin accedió a darle a los cruzados transportes y provisiones para atravesar la zona de Galípoli. Hasta aquí quedaría esta primera parte. Recuerden que todo el episodio ya está en eBooks, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, totalmente ya terminado, pero recuerden que aquí vamos desfasados con los episodios. Así que bueno, igualmente dentro de unos días ya tendrán la segunda parte, por si quieren esperarse a verlo así ya con imágenes y todo. Hasta el siguiente video. Chao.